Buenos días a todos, mi nombre es Nehuen Palacio, soy técnico en higiene y seguridad y en esta oportunidad vamos a ver protección contra incendio, algunas medidas de seguridad a tener en cuenta y vamos a comenzar esta capacitación por qué es el fuego, principalmente, ¿no? Por su definición, el fuego es una reacción físico-química que combina correctamente el calor, el combustible y el oxígeno y la reacción en cadena. Para entender esto, se ha creado, de una manera más práctica, se ha creado un triángulo de fuego, en el que en este vemos los tres componentes básicos que conforman el fuego. Sí o sí, para que tengamos fuego, tenemos que tener estos tres componentes. Si no tenemos ninguno de estos tres componentes, no vamos a tener fuego. Pausa. ¿Cómo se extingue el fuego? Para extinguir el fuego, habíamos dicho que teníamos tres componentes esenciales, o sea, eliminando uno de ellos, vamos a tener la extinción del fuego. Si yo digo sofocación, estaríamos quitando el oxígeno de este triángulo de fuego. Como vemos, si separamos el oxígeno, el fuego se va a extinguir automáticamente. Supresión o segregación. En este caso, forma parte de la quita del combustible. Un ejemplo básico que podemos ver o podemos presenciar todos los días nosotros en la casa es a la hora de tomar un mate, por ejemplo, ponemos la pava. Cuando giramos la perilla de la hornalla vemos que automáticamente se apaga la llama. ¿Por qué? Porque yo le estoy quitando el combustible, que en este caso es el gas. Y por último, enfriamiento. Enfriamiento, que estamos quitando el calor. Por ejemplo, ¿qué llevan los bomberos dentro del camión a la hora de apagar un incendio? Agua. ¿Por qué llevan agua? Porque el agua tiene mucha capacidad de enfriamiento. Para mi punto de vista, es uno de los materiales, digamos, más efectivos a la hora de realizar una extinción, siempre y cuando se trate de un fuego clase A, que a continuación vamos a explicar cada una de la clasificación. Y el ataque a la reacción en cadena. El ataque a la reacción en cadena es la permanencia de estos tres componentes en el tiempo. Si yo ataco uno de esos, voy a cortar con la reacción en cadena la permanencia de estos tres mismos y por ende se va a extinguir el fuego. Bueno, hablamos de cómo está compuesto el fuego, pero en realidad el fuego no es uno solo, sino que está dentro de una clasificación. Tenemos clases de fuego A, B, C, D y K, que son algunos de ellos. Vamos a ir viendo las particularidades que tiene cada uno de estos tipos de fuego. Comenzando por el fuego de clase A, que son los combustibles sólidos, todo aquello que sea sólido. En el caso de poner un ejemplo, podemos citar un mueble, una silla, una mesa, la ropa, una puerta, etcétera, etcétera. Todo lo que sea sólido. La particularidad que tienen esto es que dejan ceniza, o sea que todo lo que deje ceniza forma parte de fuegos clase A. El extintor adecuado para este tipo de fuego puede ser agua bajo presión, como citamos recién, los bomberos, o también en extintores, agua con acetato de potasio, que es prácticamente aguas con sales, un poco más efectivo que el agua, espumas AF, son otros alternativos, y polvo químico seco. El polvo químico seco hoy en día forma parte de la mayor cantidad de extintores que hay dentro de la industria, por tener un bajo costo y poder extinguir los tres tipos de fuego principales que podemos encontrar. Por ejemplo, el fuego clase A, el fuego clase B, que vamos a ver a continuación, y el fuego clase C, que lo vamos a ver luego. Fuegos de clase B son todos los combustibles líquidos y gaseosos. Podemos citar algunos: líquidos inflamables, por ejemplo, los derivados del petróleo, nafta, queroseno, aceites, etcétera, etcétera, pinturas y algunos otros. Todo lo que sea combustibles líquidos. El extintor adecuado son las espumas AF, que obviamente vienen en extintores. Generalmente lo podemos ver mucho en las estaciones de servicio, a este tipo de extintores, y es un extintor que tira una espuma en forma de lluvia.
¿Por qué es recomendable utilizar espuma y no agua bajo presión, como en el caso de los sólidos combustibles? ¿Por qué? Porque una vez que está prendido fuego el combustible, si yo le tiro agua, es muy probable que se expanda el combustible por toda la superficie y no se va a extinguir, y puede ser que tome fuego algunos elementos que estén dentro de ese lugar. En cambio, la espuma, ¿qué hace? Crea una capa protectora por sobre encima de este líquido combustible y se extingue por sofocación. Impide que llegue el oxígeno a ese fuego del combustible. Fuegos de clase C. Son todos los combustibles que tengan tensión eléctrica. Todo aquello que tenga tensión eléctrica. Una computadora, una heladera, un lavarropa, etcétera, etcétera. Electrodoméstico de hogar, o también alguna máquina que esté conectada a tensión eléctrica. Una recomendación para este tipo de fuego es transformarlo en fuegos de clase A, para que su extinción sea menos peligrosa y más fácil de lograr. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se nos prende fuego un microondas. El microondas está prendido fuego y yo lo tengo que extinguir. Obviamente no lo voy a poder apagar con agua, porque si tiro agua y llego a entrar en contacto con esa misma, es probable que quede electrocutado. Entonces, si yo corto las térmicas de la casa o bien desenchufo ese microondas, automáticamente ese fuego de clase C se va a transformar a fuego de clase A, y ahí sí lo puedo combatir con agua o con algún otro método de extinción, digamos. Esa es la recomendación principal para los fuegos de clase C. Por eso mismo es que en los roles de incendio hay una persona encargada de cortar el suministro eléctrico. ¿Para qué? Para que todo tipo de fuego C se convierta en fuego de clase A, y así los bomberos puedan realizar su tarea de extinción con menos riesgo y de una manera más eficiente. Por último tenemos los fuegos de clase D, que son los metales especiales. Es probable que dentro de la vida habitual de nosotros no estemos en presencia de este tipo de fuegos, porque generalmente se trata en las industrias que trabajan con diferentes tipos de metales. Por ejemplo, podemos citar el titanio, el litio, el circonio o el manganesio, que por algún sobrecalentamiento de estos materiales se produce un fuego. Son fuegos muy específicos. Vuelvo a decir que es muy raro que veamos este tipo de fuego, pero que están dentro de la clasificación, por eso los citamos. Como para finalizar con la clasificación de los tipos de fuego, vemos el tipo de fuego K. ¿Por qué viene de la K? Por kitchen, por cocina. Son fuegos que se generan dentro de las cocinas a causa de derivados de los aceites y grasas, animales o vegetales. Generalmente, como para poner un ejemplo, estos tipos de fuego se generan en las campanas de extracción de restaurantes o cadenas de restaurantes, que por falta de mantenimiento ingresa algún tipo de llama y estos entran en fuego. Son muy complicados de extinguirlo. Es recomendable utilizar el método de sofocación para ello, o de enfriamiento en el caso de que sea un conducto con agua. Otro ejemplo típico que podemos citar con este tipo de fuego es en la cocina. Yo creo que a la mayoría de unos se le ha prendido fuego a la sartén haciendo una milanesa o haciendo algo. Ese forma parte del fuego clase K. Una recomendación para ese momento es agarrar un repasador húmedo y colocarlo por sobre la sartén, obviamente antes habiendo cortado el suministro de combustible, para que este fuego no continúe. ¿Por qué suele pasar esto que indica bien la imagen de que se prende fuego en la sartén? Porque el agua hierve a los aproximadamente 100 grados, pero el aceite hierve mucho más. Corta.